El amplificador operacional inversor se obtenía colocando una realimentación entre la salida y la entrada no inversora, la entrada inversora, perdón. Entonces, es decir, colocando una resistencia, que la llamamos R sub F, y la señal de entrada la colocamos en la señal no inversora, la señal inversora, perdón, la que tiene con signo menos. El otro terminal, la entrada no inversora, se conectaba a tierra y por eso se obtenía lo que se denomina una ganancia que estaba en función de esas dos resistencias, la resistencia de realimentación R sub F y R sub 1 con un signo menos. El signo menos es importante porque nos dice que la salida es con desfasada, o sea, 180 grados con respecto a la entrada. Está relacionada con el cociente entre los dos, me daba la ganancia. Ganancia de voltaje en circuito cerrado. Bueno, entonces hacíamos una demostración que la corriente no depende de la R sub F. Un ejercicio allí. Bueno. También analizamos el amplificador no inversor. En el no inversor, pues a diferencia del inversor, pues la salida está en fase con la salida está en fase con la entrada. Y la ganancia está por ese factor 1 más la resistencia R sub F sub R sub 1. No es fácil, no es difícil entender eso y la demostración. Ahí hay un ejemplo. Se reemplazan los valores y se obtiene, por ejemplo, para un voltaje de entrada de 1 milivoltio, se obtiene un voltaje de salida de 11 milivoltios con esos valores de resistencia. Ahí estaba la simulación en Cocodrile. Y bueno, había que entrar a la simulación, pero no lo voy a hacer. Ustedes lo podrían hacer el ejercicio y demostrar que la salida, cuando una entrada es variable en el tiempo sinusoidal, se obtiene una salida que está en fase y amplificada por ese factor. Bueno, aquí tenemos otra simulación. También analizamos el sumador inversor, o sea, cuando se tienen varias entradas en la entrada inversora, o sea, pueden ser n entradas, que pueden ser de corriente directa o alterna, y la salida se obtiene como una sumatoria, bueno, ahí está la demostración, de las entradas, multiplicadas por un factor característico de cada entrada, una resistencia, digamos, R sub 1, R sub 2, y la resistencia realimentación, R sub F, con un signo menos, indicando que está invertida. Bueno, hay unos ejemplos que son fáciles de entender, se reemplazan simplemente los valores y se obtiene la salida. Ahí está una simulación. Todo esto se puede hacer, las simulaciones, lo bueno de eso, ¿no? Se pueden verificar. Bueno, una característica es que cuando se alimenta el amplificador operacional, los voltajes de alimentación tienen que ser simétricos, ¿no? Para que no se pierda la señal, o sea, esté por encima y por debajo, se amplifique. Bueno, ahí está, con corriente directa. Y en este caso, bueno, había que aplicar las ecuaciones, ¿no? Que es la sumatoria de las entradas afectadas por las resistencias de realimentación y las resistencias asociadas a cada una de las señales de entrada. Hay otra simulación con alterna. El voltaje de salida es amplificado. Y dependiendo de la relación que hay entre las resistencias.
Bueno, aquí voy a hablar, esto ya es nuevo, tiene que ver con el hecho de que ahora en vez de tener una resistencia vamos a colocar un capacitor. Entonces, entonces se llama amplificador operacional como integrador. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a colocar una señal a la entrada y la salida va a estar, es la función integral, la integral de la entrada. Si el componente de realimentación de un amplificador operacional inversor es un capacitor, se obtiene un amplificador operacional integrador. Ahí tenemos el circuito. ¿Sí? Hemos reemplazado la R sub F por un capacitor. Y eso hace de que la salida se va a demostrar ahora que va a ser la integral de la señal de entrada. O sea, V sub 0 está relacionado con la integral de la función de entrada. Para la demostración, pues hablamos como siempre de la malla de entrada. Bueno, aquí comenzamos con la malla de salida. La malla de salida, ¿sí? La que comienza en tierra, ¿sí? Tenemos que V sub D, o sea, si comencemos, bueno, puedo comenzar por cualquier lado. Comenzamos en tierra, pasamos por la entrada diferencial del amplificador operacional, que se llama V sub D. Aquí hay una subida de potencial, aquí hay una caída de potencial en el capacitor y aquí hay una caída de potencial con respecto a tierra. Entonces V sub D menos V sub C, voltaje en el capacitor, menos el voltaje en la salida es igual a cero. Esa es la ley de Kirchhoff. Pero sabemos que V sub C, o sea, el voltaje en el capacitor está dado por la carga dividido entre la capacitancia y por lo tanto el voltaje o sea, si hay, además si consideramos, hacemos la suposición, ¿sí? De que este V sub D es muy pequeño, ¿sí? Porque de acuerdo a la ecuación del amplificador operacional, el voltaje de salida es igual al voltaje, a la amplificación en un circuito abierto por el voltaje que hay, o la diferencia de potencial que hay entre las dos entradas, la inversora y la no inversora. Y despejando nos queda que B sub D igual a B sub 0 sobre A, y si este A es muy grande, del orden de 10 a la 5, entonces este B sub D es igual a 0. Esa es la consideración que siempre se hace en un amplificador operacional, ¿no? Esa simplificación. Es decir, que prácticamente no hay diferencia de potencial entre estos dos puntos, entre la entrada no inversora y la entrada inversora. O sea, allí la caída de potencial es prácticamente cero. Eso es lo que se considera como una tierra virtual. Es como si la tierra estuviera colocada no abajo, sino arriba. O también otra forma de decirlo es de que las corrientes que le entran al amplificador operacional son prácticamente cero. Y como sabemos que de acuerdo a la ley de Ohm, B es igual a I por R, ¿sí? Y esa R es la impedancia de entrada. Si esa R es muy grande, quiere decir que el voltaje es igual a cero. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, aquí V sub C simplemente, y teniendo en cuenta que V sub C es igual a la carga sobre la capacitancia, entonces eso quiere decir de que la carga, que Q sobre C es igual a menos V sub 0, ¿sí? Aquí en esta ecuación se simplifica esta parte, se va a 0. Y por lo tanto, simplemente nos queda que V sub C lo podemos ver de ambas formas, V sub C es igual a menos V sub 0. Y aquí en esta ecuación. Pero como V sub C es igual a Q sobre C, quiere decir que Q sobre C es igual a menos V sub 0. Tenemos esta ecuación.
Y Q de T, por lo tanto, despejando, Q de T nos queda que es igual a menos C por V sub 0. O sea, el voltaje de salida. ¿Sí? Bueno, borramos estos dibujos. ¿Sí? Bueno, ahí está la misma ecuación allí. Y si yo derivo con respecto al tiempo, ambos lados de esta ecuación, Q de T igual a menos C, V sub 0 de T, al derivar, o sea, hacer la derivada con respecto al tiempo, sabemos que eso es la corriente. La corriente se entiende como la variación de la carga en función del tiempo. Al derivar, C es la capacitancia, nos queda constante, la podemos sacar de la derivada y nos queda la derivada de la salida V sub 0 con respecto al tiempo. Sí, esa sería, la vamos a llamar la ecuación 1. Ahora sí vamos a aplicar la malla de salida, la malla de entrada, disculpe. La malla de entrada, voy a regresar aquí a la diapositiva. La malla de entrada es la malla que comienza en tierra, pasa por la entrada, V sub I, ¿sí? Y pasa por esta resistencia, ¿sí? R, ¿sí? Y pasa por esta caída de potencial que sabemos que es 0 y regresa a tierra. Esa sería la malla, ¿sí? Entonces, aplicando la ley de Kirchhoff a esta malla que comienza en tierra, pasa por aquí y regresa a tierra. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, borramos esto y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces nos queda B sub I menos I sub R menos B sub D es igual a 0. Despejamos I. Bueno. Y ahí ya sabemos que este B sub D es la caída de potencial, es igual a 0, es la simplificación que siempre hacemos en los amplificadores operacionales, que esa diferencia de potencial es 0, o sea, es una tierra virtual. Entonces simplemente nos queda que la corriente que pasa por la resistencia R, ¿sí? De la entrada, es simplemente el voltaje de entrada V sub I sobre R. Entonces, si igualamos esas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Igualándolas, ¿sí? Pues son las mismas. Entonces nos queda esta ecuación de aquí, que menos C derivada con respecto al tiempo de V sub 0 es igual a V sub I sobre R. ¿Sí? Pasando la capacitancia a dividir y nos queda esta expresión, con el signo menos también. Y ahí ya podemos, aquí tenemos una expresión del voltaje de salida en función del voltaje de entrada. Entonces, por lo tanto, el voltaje de entrada, de salida es igual, integrando a ambos lados, nos queda esa ecuación. ¿Sí? Desde un tiempo t0, si en el tiempo t0 decimos que el voltaje vale V sub 0, hasta un tiempo t donde el voltaje de salida vale V sub 0, t en función de t, entonces nos queda simplemente, si, bueno, podemos asumir que en el tiempo t igual 0, el voltaje inicial vale 0, pues eso lo podemos suponer cuando se haga el experimento, digamos, comenzar en 0 el experimento, o sea que no haya voltaje de entrada, salida inicial, perdón. Entonces tenemos esta ecuación que está en rojo. Entonces el voltaje de salida es la integral del voltaje de entrada, multiplicado por un factor que es menos 1 sobre RC. ¿Sí? Esa es la ecuación que me dice que un amplificador operacional me puede integrar la función que yo le coloque, la señal que le coloque a la entrada inversora. La salida de la integral de la entrada con una inversión de fase, sí, por el signo menos, y un multiplicador de escala que es 1 sobre RC. Un ejemplo, aplicar, digamos, ¿qué pasa si yo aplico un voltaje directo, de corriente directa, a la entrada de un amplificador operacional inversor? Digamos, aquí es un ejemplo en particular. Tenemos un amplificador operacional alimentado con más 12, menos 12, o sea, simétrico. Un capacitor de 2 microfaradios y una resistencia de 10 kiloohmios. Y estamos colocando en la entrada inversora un voltaje de corriente directa de 1 voltio. Entonces,
cómo será la salida B sub 0. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazando en la ecuación, en esta ecuación, hay que reemplazar la resistencia que vale 10 kiloohmios, la capacitancia que vale 2 microfaradios, ¿sí? Pasando los kiloohmios a ohmios y los microfaradios a faradios, y sabemos que un ohmio multiplicado por un faradio es segundo, en unidades de tiempo, un segundo, y reemplazando el voltaje de entrada, que en este caso es constante, vale 1 voltio, si la integral de una constante, ya sabemos, simplemente se multiplica por T, tenemos, bueno, ahí están los valores, ya reemplazando RC nos quedaría 10 kiloohmios por 2 microfaradios, nos queda 20 milisegundos. ¿Sí? Porque aquí tenemos 10 por 2 nos da 20, aquí son kilos, son 10 a la 3, y aquí 10 a la menos 6, y menos 6, y aquí 10 a la 3 queda 10 a la menos 3, pero 10 a la menos 3 segundos son milisegundos. Entonces tenemos un factor de escala de 20 milisegundos, y por lo tanto nos queda la integral de 1, pues es 1 multiplicado por el tiempo. Entonces miren que la salida es una función lineal, con una pendiente que es 1 sobre 20. Con un signo menos, quiere decir que es una pendiente negativo. ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí se entiende o no? No los escucho. Sí, profesor, sí se entiende. Bueno, sí, por favor respondan porque para no pasar sin saber si está claro o no, si no va a volver a repetir. Bueno, como el voltaje de salida normalmente es la salida máxima que puede tener el amplificador, no puede pasar en este caso del voltaje de alimentación, que son 12 voltios. Bueno, esto de que sea menos 2 voltios ya depende del amplificador operacional particular. En las simulaciones que utilizamos, por ejemplo en Cocodrile, normalmente me he dado cuenta que el voltaje máximo es 2 voltios menos que el voltaje de alimentación positivo, o sea, 12 menos 2 da 10. O sea que esto pues obviamente va a ir creciendo, pero no se va a pasar, pues, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, el voltaje se va haciendo cada vez más grande, pero no puede pasarse el voltaje máximo. Entonces, o sea, el tiempo para que se demore en saturarse, digamos, podríamos calcularlo, de aquí, despejando de aquí. Entonces nos da 10 voltios por 20 milisegundos, nos va a durar máximo en saturarse 0,2 segundos. Bueno, vamos a mirar aquí en el simulador. Vamos a entrar a ver si nos permite. Vamos a mirar. Bueno, voy a dejar de compartir aquí para entrar al simulador, para que veamos cómo se comporta el amplificador operacional integrador. Voy a entrar al simulador. Un momentico, creo que es este. No, bueno, pongo la toma. Espera un momento. Bueno, entonces les voy a compartir ahí la pantalla para que miren el simulador. Bueno, espero que se esté mirando. A ver, voy a hacerlo más grande. Entonces, nuestro famoso simulador de Cocodrile, que es más didáctico. ¿Sí miran la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, aquí
Entonces aquí tenemos el amplificador operacional alimentado con voltaje de más 12 menos 12. La entrada no inversora está a tierra y en la entrada inversora hemos colocado un voltaje de corriente directa de 1 voltio a través de una resistencia en serie con una resistencia de 10 kiloohmios, un capacitor que me sirve de realimentación entre la salida y la entrada de 5 microfaradios. Y hemos colocado además un switch normalmente abierto para descargar el capacitor, porque pues rápidamente se va a cargar y entonces no podríamos mirar cómo va a ser la variación en función del tiempo. Entonces ya estamos diciendo que, entonces que la salida, el voltaje de salida V sub 0, en la salida va a ser la integral de la señal de entrada multiplicada por ese factor, ¿no? Menos 1 sobre RC. Haciendo la integral, vemos que aquí la integral simplemente esté, ¿sí? Sí, porque el valor es 1. Entonces va a ser una función lineal decreciente, pero hemos hecho una cosa interesante aquí, que el voltaje en realidad no es 1, es menos 1, ¿no? Porque hemos colocado el negativo arriba. Si en realidad el voltaje, el V sub I, el voltaje de entrada es menos 1 voltio. ¿Sí? Entonces ese menos, con este menos, en realidad esto nos va a dar más. Es decir, va a ser una línea recta con pendiente positiva. Bueno, entonces vamos a mirarlo en el simulador ahí. Bueno, ahí de paso pues ya sabemos que el voltaje nos va a dar 10 voltios. En este simulador lo que marca son los valores instantáneos, ¿no? Si yo quisiera el RMS, pues había que decirlo, ¿no? Bueno, en este caso vamos a mirarlo más bien en la salida del osciloscopio para ver cómo es la entrada con la salida con respecto a la entrada. Entonces voy a activar aquí y voy a decirle que mire, allí en ese caso, como ya está, se satura rápidamente o sea, se carga rápidamente el capacitor. Entonces yo lo descargo con este switch y veamos que en el momento que lo descargue vuelve y se carga rápidamente, no demora sino una fracción de segundos en cargarse. Mire. Entonces, mire. En el momento en que yo lo descargo es decir, descargar el capacitor es unir las dos terminales del capacitor y lo suelto y en ese momento hay una carga y ahí se ve que es una línea recta con pendiente positiva. ¿Sí? La pendiente va a ser igual al inverso de 1 sobre RC. Había que comprobarlo aquí. Más o menos nos da, miren, aquí tenemos en la escala de tiempo, si aquí tenemos 1.5 y aquí son 2, la pendiente de eso sería, miren que el voltaje máximo, voy a hacerlo un poco más grande, que se vea. La pendiente sería esto, que vale aquí 10 voltios, ¿sí? 10 dividido entre esta distancia, que es prácticamente 0,5. ¿Sí? 10 entre 0,5 nos da 20. Creo que la pendiente, ¿cuánto la habíamos calculado? Estaba en milisegundos, o sea, el tiempo que se demora en saturarse, ¿no? O sea, y rápidamente, como es una función creciente lineal, rápidamente llega a su valor máximo, que en este caso son 10 voltios. ¿Sí? O sea, después de un tiempo pequeño, prácticamente se satura y la salida es constante. ¿Sí? Constante con el valor de 10 voltios.
10 menos 2. Sí, entonces, pero lo que hay que, importante aquí es que la salida es la integral de la entrada, ¿sí? Porque la entrada es un valor constante, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Podemos volverlo a repetir ahí. Mira. Cada vez que yo descargo el capacitor, vuelve y se carga en forma lineal. O sea, la salida es lineal, perdón. La salida es lineal. O sea, comienza con el capacitor descargado y rápidamente la salida es lineal, creciente. Bueno, si no hay preguntas, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver aquí. Aquí vamos, es otro ejemplo, en este caso vamos a meter una señal alterna de una función seno y vamos a ver cómo va a ser la salida. Bueno, aquí los valores ya son diferentes, colocamos un capacitor de 1 nanofaradio y una resistencia de 1 kiloohmio. Ahí en la pantalla se debe observar la salida que es amplificada de 1.89 y estamos metiendo una señal muy pequeña, un valor RMS de 709 microvoltios, ¿sí? Entonces, la salida ya es mucho más grande, 1.89. La salida es la integral de la entrada multiplicada por un factor de escala que es 1 sobre el ERC, donde R en este caso vale 1 kiloohmio y C vale 1 nanofaradio. 1 nanofaradio es 10 a la menos 9. Entonces, como está en el denominador, pasa al numerador y eso se hace que el factor sea grande. Bueno, voy a entrar al simulador aquí. Bueno, no me quiso dar, a ver, un momentico. Bueno, entonces voy a dejar de compartir acá las diapositivas y voy a compartirles el simulador. Entonces aquí lo tenemos. Este. Ah, perdón. Es el simulador que tengo que compartir. Creo que ahí está. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tenemos el amplificador operacional integrador de la función seno, o sea, una función sinusoidal, donde hemos colocado un capacitor de 1 nanofaradio y una resistencia de 1 kiloohmio y una señal muy pequeña de 707 RMS de microvoltios, la señal de entrada, una frecuencia de 50 Hz. Y veamos cómo es la salida. Si yo tengo una señal sinusoidal, digamos, la salida como es con un signo menos, recordemos la ecuación siempre, B sub 0 es igual a menos, porque está metido en la entrada inversora 1 sobre RC. ¿Sí? 1 sobre RC, la integral de la señal de entrada. Y en este caso la señal de entrada es una función sinusoidal. ¿Sí? Entonces veamos cómo es la salida. ¿Sí? Si tengo una función seno, pues debe ser la función seno, pero o la integral de seno, que es coseno, pero con un signo menos, o sea invertida, ¿no? Vamos a mirar si es cierto. Entonces voy a utilizar el osciloscopio para ver las entradas y la salida. La entrada está con azul, la salida con rojo. Bueno, ahí tenemos, bueno, voy a decirle que la sincronice, la deje. Como se dan cuenta, ahí está la salida.
La entrada está en azul, pero la escala, hay que tener cuidado en la escala. Aquí estamos hablando que el valor pico, por ejemplo, de la entrada llega al orden de los milivoltios. Por ejemplo, aquí tenemos un milivoltio. En cambio, la salida que está en rojo, la escala es del orden de voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces está amplificada, ¿sí? Podemos hablar de un valor pico de 2, qué sé yo, 2.8 voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces miren que está bastante amplificada. Y también la diferencia de fase, ¿no? Está desfasada, no coinciden, ¿no? ¿Sí? Cuando el uno es máximo, el otro, bueno, aquí en este caso el uno es máximo y aquí es prácticamente cero. Está corrida, ¿no? La función seno, con respecto al coseno, está desfasada a los 90 grados. ¿Sí? Entonces, sí se cumple que el amplificador operacional puede servir para hacer la integral de una función. ¿Sí? Ahí se observa muy clarito. Bueno, listo. Dejar de compartir. Vamos a compartir las diapositivas. Bueno, aquí pues podríamos seguir, teorías sobre esto hay mucho, aquí podemos hablar no solamente si yo meto una sola señal, ¿no? Podríamos meter más señales y hablar de lo que se llama en general integrador sumador, o sea que es la suma de las integrales. Puedo meter varias señales a la entrada inversora y colocar un capacitor. Ahí en las diapositivas está la demostración, que en realidad es como si tuviéramos un amplificador operacional sumador, pero ahora como hay un capacitor entre entrada y la salida, entonces ya no va a ser la suma solamente, sino la suma de las integrales. ¿Sí? Como aparece allí. La demostración no es difícil de hacer. La otra parte sería como diferenciador, o sea, en vez de colocar el capacitor, no voy a hacer todo el desarrollo, en vez de colocar el capacitor entre la salida y la entrada, ¿sí? Entre la salida de sub cero y la entrada inversora, colocamos, en vez de colocar ese capacitor, lo colocamos acá, entre la señal de entrada y la entrada inversora. O sea, cambiamos de posición al capacitor y se puede demostrar, no es difícil, de que la salida es la derivada. ¿Sí? Ahí están las demostraciones, igual a la anterior. Yo les voy a subir estas diapositivas, se lo pueden entender, no es difícil, y llegamos a esta ecuación. Que la salida es la derivada de la entrada, con un factor que ahora es menos RC. Bueno, hay unos ejemplos. Aplicar una señal de subir de 10 seno de 100 pi en milivoltios a la entrada de un amplificador operacional diferenciador y observar la salida. Bueno, hay que encontrar el valor de RC, 0,1, y reemplazar B sub I por su función, o sea, la derivada de seno. Nos da coseno, bueno, multiplicado por ese factor. Bueno, ahí está la simulación. No la voy a mostrar, ustedes la podrían mirar o hacer en un ejercicio. Sí, te lo voy a pasar rápido porque creo que solamente son como para que se afiance el concepto de lo que es el amplificador operacional, que tiene muchos usos, en este caso para obtener la derivada. ¿Sí? Y obtenemos eso para este ejercicio. O sea, la derivada de esa función.
En este caso la salida son por tramos, ¿no? Entre 0 y 0,5 milisegundos y entre 0,5 milisegundos y un segundo. Aquí tenemos la derivada, es una función. Esta es la entrada, la forma de escribir la entrada, y la salida va a ser de esta forma. La derivada de esto es 20t, 20, con un signo menos, en ese tramo, y en el otro tramo 20 por 0,5. Entonces lo pueden corroborar, no es difícil de entender. Bueno, ahí está la simulación. Bueno, esta parte, seguidor de tensión. ¿Qué pasa si yo no coloco sino un cable entre la entrada y la salida? Entre la salida y la entrada inversora, ¿sí? Y a la entrada no inversora coloco una señal. Eso es lo que se va a llamar un seguidor de tensión. Bueno, en este caso lo que tenemos es que simplemente aplicando el concepto de un aplicador operacional, aplicando las leyes de Mayas, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, digamos, tenemos que V sub I, si comienzo aquí en tierra, voy a terminar acá en tierra, V sub I menos la caída potencial que hay entre las dos entradas, inversora y no inversora, y menos V sub 0 es igual a 0, pero ya sabemos que este V sub D es una cantidad que, de acuerdo a la definición de lo que es un aplicador operacional, de acuerdo a lo cómo se diseña un aplicador operacional, no hay caída de potencial entre las dos entradas, inversora y no inversora, es prácticamente 0. Entonces, pues basado en el hecho de que lo que hace un amplificador operacional es amplificar la diferencia que hay entre las dos entradas, pero con un factor que es muy alto, o sea que V sub D es prácticamente 0. Entonces, bueno, otra forma de escribirlo así, despejando V sub 0 de esa ecuación, como A es muy grande, del orden de 10 a la 5, se obtiene esto, ¿no? Que la salida es igual a la entrada. Eso es lo que se denomina un seguidor de tensión. Bueno, ¿y para qué podrá servir eso? Si la salida es igual a la entrada, pues no ha hecho nada. En realidad sí, lo que pasa es que se utiliza mucho para acoplamientos de impedancia. Sabemos que un amplificador operacional tiene una impedancia de entrada muy alta, ¿sí? Entonces, cuando conecto aquí la salida, la impedancia de salida es muy baja. Entonces, lo que se hace es para acoplar impedancias, ¿sí? Para que no haya pérdida de energía entre la entrada y la salida, ¿sí? Entonces se utiliza mucho este tipo de dispositivo llamado seguidor de tensión para acoplamiento de impedancias. La ganancia pues es de 1, no hay, la salida es igual a la entrada. Bueno, ahí hay una aplicación, una simulación, a ver, vamos a verla rápidamente, a ver si nos permite el simulador. Seguidor de tensión, bueno, la dejo de compartir allá y voy a compartirles el simulador. Creo que es este. Ahí tenemos un seguidor de tensión. Ah, pero ese no es el simulador. Perdón, no me equivoco. Este debe ser. Bueno, ahí debe estar el seguidor de tensión en sus pantallas. Como se dan cuenta, se ha colocado un cable, se ha unido simplemente un puente entre la entrada y la salida inversora. Aquí, por ejemplo, se ve que los voltajes, los RMS que están marcando los multímetros, tanto la entrada como la salida son iguales. Tenemos 100 milivoltios a la entrada y lo mismo a la salida. Y podemos mirar en el osciloscopio que las salidas, entrada y salida son iguales. No hay diferencia de fase.
Es lo que se denomina un seguidor de tensión. ¿Sí? Repito, pues aparentemente no hace nada, pero en la práctica se utiliza mucho para acoplamiento de impedancias entre dos partes de un circuito. ¿Sí? Porque la impedancia, si todo lo que entra por acá salga, pase a la salida. ¿Sí? O sea, la corriente más que todo, ¿no? La corriente. ¿Sí? Bueno, eso es, no es difícil de entender cómo funcionaría un seguidor de tensión. Bueno, dejar de compartir aquí. Bueno, hasta ahí ya ya lo que sigue aquí, pues ya son aplicaciones más particulares del aplicado operacional. Aquí hablamos del aplicado diferencial. No vamos a hablar de este. Bueno, ahí está toda la teoría para encontrar la salida, es la diferencia entre las dos entradas. Bueno, hay simulaciones, ganancia ganancia de varias etapas. Veamos qué pasa si yo, cuando se conectan en serie varios amplificadores operacionales, ¿cuál va a ser la ganancia total? Se dice que la ganancia total es el producto de las ganancias de cada etapa. Ejemplo, para una conexión de 3 etapas, a su 1, la ganancia de cada etapa, las vamos a llamar a su 1, a su 2 y a su 3, o sea, 3 amplificadores operacionales en serie, ¿sí? Y es decir, si la salida de uno me sirve como entrada del siguiente. Aquí lo hemos hecho con 3. Entonces, es la salida B sub 0 se puede mostrar que es el producto de las ganancias de cada una de ellas. ¿Sí? La ganancia total es el producto de A sub 1, A sub 2, A sub 3. Bueno, hagamos un ejemplo aquí. Por ejemplo, depende de cómo esté, por ejemplo, aquí regresando aquí a la diapositiva, aquí tenemos un amplificador operacional inversor, ¿sí? Porque hemos conectado a la entrada, no inversor, pero no inversor, porque la entrada está conectada, la señal de entrada está conectada a la entrada no inversor, peso 1. En la segunda etapa, se comporta como un amplificador operacional inversor porque la salida del anterior está conectada a la entrada inversora. Entonces, la segunda parte sería un amplificador operacional inversor. Este primero sería amplificador operacional, se está utilizado como amplificador operacional no inversor. ¿Sí? ¿Sí? Lo estamos utilizando, este sería un amplificador operacional inversor. Y cada uno tiene su propia ganancia, ¿no? Aquí ya sabemos cuál es la ganancia de esto. Está relacionado con 1 más el cociente que hay entre R sub F por R sub 1 multiplicado por el voltaje de entrada. En el inversor simplemente es R sub F sobre R sub 2 con un signo menos multiplicado por la señal de entrada. La señal de entrada para el segundo va a ser la salida del primero. Y bueno, aquí, y para el tercero también es un amplificador operacional inversor, ¿no? Porque lo estoy metiendo a la entrada inversora. ¿Sí? Entonces, y cada uno tiene su propia amplificación y la amplificación total es el producto de las 3. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un ejemplo para ver si eso es cierto. Bueno, ahí están los valores, pues suponga, aquí estamos un ejemplo, suponga que R sub F vale 470, R sub 1 4.3 kiloohmios, R sub 2 33 y una entrada muy pequeña de 80 microvoltios, ¿sí? Hallar cuál es el voltaje de salida. Solución, se multiplican las 3 ganancias, ¿sí? Reemplazando los valores, no vamos a hacer todos los detalles, reemplazando valores y nos obtenemos que la ganancia va a ser del orden, la ganancia total de 22.2 por 10 a la 13, o sea, de 22.000
22.000 veces más grande que la entrada. Bueno, entonces, si yo meto a la entrada una señal de 80 microvoltios, puede ser RMS o un pico, entonces la salida me va a dar del orden de 1.78 voltios. Creo que ahí está. Ahí está el simulador. Miren que casi nos da 1.78, nos da 1.75, un poquitico menos. Bueno, entonces, ahí está, están los tres colocados en tres etapas, uno a continuación de otro, con sus resistencias. Vamos a ver si nos funciona este otro. Bueno, voy a dejar de compartir la diapositiva, vamos a compartir el simulador. Pues este. Ahí tenemos el simulador, ¿sí? Hemos colocado 80 microvoltios a la entrada. En valores, en este caso se habla de RMS. Y tenemos una salida de 1.75, ¿sí? Se amplifica bastante. Son señales sinusoidales. Veámoslas en el osciloscopio. Ahí se ven. Y en este caso particular vemos que no están desfasadas porque en este caso, por ejemplo, en la primera, como está en el amplificador operacional, no inversor, no le cambia la fase, ¿sí? Este sí le cambiará la fase y este también, entonces dos cambios de fase me dan como si no hubiera cambiado la fase, o sea, los tres me quedan, la salida es sin cambio de fase, pero obviamente amplificada, ¿no? Y tiene la misma forma, sinusoidal, es igual, no está cortada, está amplificada, pero sin distorsión. Y obviamente pues las escalas son diferentes. Aquí estoy hablando de una escala de microvoltios y aquí estoy hablando de una escala de voltios. Está bastante amplificada, ¿sí? Es lo que se utiliza, por ejemplo, para amplificar por etapas, para que no haya distorsión, se amplifica por etapas. Por ejemplo, en un radiotransistor, las señales son muy pequeñas, del orden de los nanovoltios, picovoltios, y la salida ya es una salida ya del orden de voltios que se puede servir para activar, por ejemplo, un parlante para poder escuchar al que está transmitiendo, ¿sí? Lo que tiene internamente un radiotransistor, amplifica señales, ¿sí? A órdenes que sirvan para que uno pueda escuchar. Eso es. Bueno, hay otro tipo de aplicaciones. Aplicación por etapas, varias etapas. Listo, bueno, dejamos de compartir Seguimos con las diapositivas. Creo que ahí terminamos esta parte de los amplificadores. Creo que ya no voy a ver, vamos a ver qué más tenemos aquí en la presentación. Bueno, ahí ejemplos. Ahí están todo el desarrollo. Otro ejemplo. Está todo el desarrollo. Bueno, ahí están los voltajes de salida. No vamos a desarrollar todo esto como ejercicios, demostrar. Bueno, una forma de restar. Bueno, esto no se pueden restar también, no solamente sumar, sino restar señales. Como ejercicio, demostrar que la salida, para este caso, cuando se conectan de esta forma, la salida está dada por estas ecuaciones, un poquito más complejo, ¿no? Tienen varios términos ahí. Pero la salida es como la resta de dos, dependiendo de qué valores yo le dé a estos valores R1, R2, R3 y R sub F, puedo obtener la diferencia precisa, depende, ¿sí? El caso de que sean, por ejemplo, iguales, creo, había que mirar.
ver si R sub F es igual a R sub 2. Obtener la diferencia. Bueno, no vamos a demostrarlo. Entonces se supone que debieron haberlo visto el semestre pasado. En el caso de demostrar que si R sub F y R sub 3 es igual a R1, demostrar que eso, que B sub 2 es igual directamente a la diferencia de las dos señales. Ahí está una simulación para restar señales. Por ejemplo, miren, yo me estoy metiendo 7 voltios y aquí 3 voltios. Con esos valores se puede mostrar que la salida es 4 voltios. 7 menos 3, 4. Bueno, esto ya son parámetros particulares de los amplificadores profesionales reales. ¿Sí? Las ganancias, las tensión en modo común, tensión offset, bueno, etcétera, una serie de términos ya técnicos. Y esa sería la parte de amplificadores operacionales. Bueno, nos queda un tiempo más, vamos a comenzar. Bueno, si hay alguna pregunta o algo, vamos a comenzar ahora sí ya con los osciladores. Bueno, vamos a entrar al archivo de circuitos osciladores o circuitos de pulsos, es lo mismo. Ahí en la plataforma están subidos un taller para que hagan problemas, ¿no? Se practiquen en amplificadores operacionales. Bueno. Bueno, aquí les voy a compartir la pantalla sobre osciladores. O circuitos de pulsos. Bueno, ¿sí están mirando? Circuitos de pulsos. ¿Se mira? Sí, sí, profe. Bueno, entonces introducción. Los circuitos combinatorios vistos hasta ahora tienen una configuración estática. O sea, regresamos a la teoría de electrónica digital. El estado de las salidas dependen exclusivamente de la combinación de unos y ceros o aplicadas a sus entradas. Las señales digitales estáticas son producidas por interruptores, sensores, etc. Para pasar de un estado a otro se necesita una influencia externa, algo que lo va a cambiar. La mayoría de los circuitos digitales necesitan circuitos que generen señales dinámicas, o sea, que hagan que cambien el estado dependiendo de, digamos, señales que sean variables en el tiempo. Entonces, eso tiene que ver con los circuitos de osciladores o circuitos de pulsos. Pulsos y trenes de pulsos. Definición de pulso. Es una señal que realiza una transición de un estado a otro y regresa a su estado inicial después de un cierto tiempo. Pueden ser positivos o negativos. Bueno, parte de esto ya hemos mirado, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una señal, o un pulso más particularmente. Hablamos de pulso positivo, pasa de 0 a 1, un pulso negativo cuando pasa de 1 a 0, y lo que se denominan flancos de subida y de bajada. Eso es un pulso positivo, es activo alto, y un pulso negativo se denomina activo bajo. Esto ya es concepto, ya los hemos hablado en alguna otra parte. Trenes de pulso, sucesión alternada de pulsos en el tiempo. Entonces ahí miramos unos pulsos positivos. En la sucesión de esos se denomina un tren de pulsos. Los pulsos, los puntos donde la señal cambia se denominan flancos o bordes. El paso de 0 a 1, flanco de subida, o como sea con pendiente positiva. Paso de 1 a 0, flanco de bajada o con pendiente negativa. Pulsos ideales y pulsos reales. Los pulsos ideales, la señal cambia de un estado a otro en forma instantánea.
En cambio, los pulsos reales existen una especie de retardo de propagación. O sea, no es que no hay nada en la naturaleza que cambie instantáneamente. Entonces, hay un tiempo que se demora en pasar de un estado a otro, ¿sí? Entonces, ese tiempo, pues entre más pequeño sea ese tiempo, pues se va a acercar un pulso real a un pulso ideal. Entonces, en los pulsos reales define la velocidad de respuesta a los circuitos digitales a las señales de entrada. Cada familia, ya sea TTL o CMOS, tienen su propia velocidad. En la realidad, digamos, los pulsos reales tienen un tiempo en que crece, ¿no?, la señal. Cuando tiene un flanco de positivo, o sea, pasa la señal de 0 a 1, hay un tiempo. Ese tiempo se llama tiempo de subida, o en inglés se llama rise time. Y se define como el tiempo que se demora a pasar la señal desde un 10% a un 90%, el TSUS. El tiempo de bajada, o el fall time, se define como el tiempo en que la señal pasa desde el 90% al 10%. Esos tiempos dependen de cada familia, con TTL o en CMOS, pero pueden ser del orden de, por el tiempo de subida es un poco más grande, del orden de los 15 microsegundos, y el de bajada puede ser del orden de los 10 microsegundos. Son tiempos, son pequeños, pero al fin y al cabo son tiempos, ¿no? Bueno, aquí hay un video que quiero que escuchen para hacer la diferencia entre un pulso real y un pulso ideal. Entonces, voy a ver si... Un momentico, voy a dejar de compartir este de aquí para compartirles el video. Entonces... un momentico, a ver si puedo entrar al video. Tengo problemas. Es que hice un cambio en la configuración de mi equipo y me están cambiando las cosas ahorita. Vamos a ver cómo lo encuentro. Si no, lo dejamos para luego, a ver. Espera un momentico. Vamos a ver. Sí, me ha cambiado. Bueno, lo vamos a dejar para después, si lo puedo obtener. Tengo un problema aquí de... Bueno, vamos a seguir luego, a ver si lo podemos mirar. Bueno, circuitos de reloj. Son circuitos que generan un tren continuo de pulsos, generalmente cuadrados. Se utilizan para sincronizar la operación de sistemas digitales. Realizan funciones de temporización. Vamos a diferenciar entre señales de ondas rectangulares, entre una onda rectangular y una onda cuadrada. Una onda cuadrada, ¿qué es una onda cuadrada? Cuando el ancho del pulso es igual al intervalo del pulso. ¿Qué es el ancho del pulso? Es el tiempo que mora la señal en ese estado alto. Y el intervalo es el tiempo que mora en su estado bajo. La suma de los dos me da lo que se denomina el periodo de esa señal. Sería una señal rectangular. ¿Cuándo sería cuadrada? ¿No? Cuando los dos tiempos son iguales. Cuando no son iguales se llama una onda asimétrica. Cuando T1 es diferente de T2. Un concepto que ya lo habíamos mencionado por allá en una práctica es lo que se llama el ciclo útil. Está dado en porcentaje, que se define como el ancho de pulso, es decir, T1, dividido entre el periodo.
multiplicado por 100 porque me da en porcentaje. T1 sobre T multiplicado por 100. Entonces, ese me va a indicar qué tan simétrica o qué tan asimétrica va a estar la onda o el pulso. Pregunta, ¿cuál es el valor del ciclo útil para una onda cuadrada? ¿Cuál sería el valor del ciclo útil para una onda cuadrada? Es decir, cuando el ancho del pulso es igual al periodo, digamos, perdón, al tiempo que se muere la señal en el estado bajo. Es decir, cuando T sub 1 es igual a T sub 2, ¿qué pasa en esta ecuación? ¿Cuánto vale el ciclo útil? Recuerden que una onda cuadrada se define cuando los dos tiempos T sub 1 es igual a T sub 2. Entonces, ¿cuánto sería el ciclo útil en porcentaje para una onda cuadrada? ¿Cuánto? Sí, esto es como decir, esto es igual a T sub 1. El periodo es la suma de los dos. El tiempo del pulso es igual al ancho del pulso, multiplicado por 100. Multiplicado por 100. Entonces, ¿esto a qué es igual? Si T sub 1 es igual a T sub 2, entonces, ¿qué tenemos en esa ecuación? Llamémoslo, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos T sub 1 dividido entre 2 veces T sub 1 multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da eso? Por 100. O sea, una onda cuadrada está caracterizada porque el ciclo útil, esto es 100 entre 2 da 50, nos da el 50%. Es decir, cuando tenemos que el ancho del pulso es igual al intervalo del pulso. ¿Sí? Bueno, entonces, borramos esto, borramos los 50%. Una terminología de los circuitos de pulsos. Para recordar que es estable, que no tiene estado estable. Biestable, que tiene dos estados estables. Contador ascendente, eso es, bueno, ya tengo contadores, pero para recordar que va a ser eso cuando vamos a diseñar un contador ascendente. Circuitos que cuentan pulsos en orden ascendente, 1, 2, etc. Contador descendente es un circuito que cuenta pulsos en orden descendente, 10, 9, 8, etc. Flip-flop, circuito capaz de almacenar un 1 o un 0. Monoestable, que tiene solo un estado estable. Circuitos secuenciales, circuitos lógicos en los cuales el estado de la salida depende del estado previo de la entrada. Registro de almacenamiento es un grupo de flip-flops que almacenan datos de varios bits. Registro de desplazamiento, para los que vayan a hablar sobre este tipo de dispositivos. Registro que es capaz de desplazar datos hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a hablar de un circuito en especial que se llama el circuito integrado 555. Este es un circuito bastante, digamos, famoso en la historia de la electrónica, el 555, que lo hemos utilizado en varias prácticas. Vamos a ver qué es lo que tiene internamente. Espera un momentico.
Me espera un momentico, tengo que atender un asunto muy urgente, ya seguimos. Me espera un momentico.